El reloj marcaba exactamente las 4 de la mañana, cuando los pasillos del Hospital Privado San Ángel, en el corazón de la Ciudad de México, estaban envueltos en un silencio casi sagrado. Isabel Duarte empujaba su carrito de limpieza con la misma serenidad de siempre, saludando con un leve asentimiento a las pocas enfermeras de turno. Tenía 31 años, pero su rostro reflejaba más experiencia de la que los años por sí solos podrían justificar. De origen humilde, hija de una costurera mexicana y de un refugiado cubano, Isabel había aprendido desde joven a moverse sin hacer ruido, a existir sin estorbar, a cuidar sin ser notada. Aunque su uniforme verde pálido era igual al de las demás, Isabel parecía tener una luz propia. Sus ojos miel, su cabello largo trenzado con esmero y sus gestos delicados la diferenciaban. Llevaba 3 años trabajando en ese hospital, pero nadie sabía mucho sobre ella. Solo que hacía su trabajo con excelencia, que nunca llegaba tarde y que a veces, mientras limpiaba, cantaba bajito canciones viejas, de esas que las abuelas entonan para arrullar a sus nietos. Aquella madrugada, mientras preparaba su termo de café en la sala de empleados, la jefa de enfermería se le acercó. Isabel, no olvides el cuarto 407. Le hicieron limpieza de traqueostomía al señor Herrera. Hay más secreciones de lo normal. Claro que sí, licenciada, respondió Isabel, con la voz suave y firme. El cuarto 407 era la suite privada donde, hacía 4 meses, yacía en coma Alejandro Herrera, el magnate hotelero que había sufrido un accidente brutal en la carretera hacia Cuernavaca. Nadie sabía muchos detalles, pero se rumoreaba que el auto había chocado contra una barra de concreto tras una discusión por teléfono. ¿Alguna novedad en su estado?, preguntó Isabel, más por costumbre que por esperanza. Nada, suspiró la enfermera. Sigue estable, pero sin despertar. Tiene actividad cerebral, pero no reacciona. Es como si no quisiera volver. Isabel asintió en silencio. ¿Crees en los milagros silenciosos? A veces lo que despierta a un alma no es un médico, sino una voz. Quédate hasta el final para conocer esta historia real que te tocará el corazón. A las 5:40, Isabel llegó al 7º piso. Las habitaciones VIP parecían sacadas de un hotel de lujo, irónicamente apropiado, pensó ella, tratándose del dueño de una cadena de hoteles 5 estrellas. Al entrar al cuarto 407, lo primero que notó fue el sonido constante y metálico del monitor cardíaco. Alejandro Herrera yacía con el rostro sereno, inmóvil, intubado. Tenía el cabello oscuro un poco más largo de lo habitual y el rostro marcado por la quietud de quien no ha abierto los ojos en semanas. Isabel se acercó en silencio. «Buenos días, señor Herrera», susurró como lo hacía cada mañana. No esperaba respuesta. Solo hablaba por respeto y por costumbre. Mientras desinfectaba la mesa lateral, le contó sobre su gato, Benito, que había arañado el sofá. Luego le habló del clima, de cómo el cielo parecía indeciso entre nublarse o abrirse. Al limpiar el baño, le tarareó sin querer una canción que su abuela le había enseñado cuando era niña. «Durme, mi niño, durme sin pena, que el alma buena siempre regresa». Fue apenas un susurro, algo casi inconsciente, más para ella que para él. Pero cuando regresó a pasar pano en la base de la cama, vio algo imposible. Los párpados de Alejandro se movieron, un leve temblor. Luego, otro. Isabel se congeló. «Señor Herrera», dijo con la voz apenas audible. Sus ojos se abrieron de repente. Azules, intensos, confusos. Buscaban algo, o alguien. Y entonces se fijaron en ella. «¿Usted canta?», murmuró con la voz raspada, como si saliera de lo más profundo de un pozo. Isabel corrió al botón de emergencia, temblando. Las enfermeras entraron de inmediato, seguidas por la doctora encargado. Pero incluso mientras revisaban sus signos, él no dejó de mirarla, ni por un segundo, como si su voz fuera el hilo que lo ataba al mundo de los vivos. ¿Alguna vez sentiste que una sola persona cambió todo para ti, sin querer nada a cambio? Si te emocionó esta parte, suscríbete y acompáñanos en esta historia que apenas comienza. Isabel se mantuvo en silencio mientras la habitación se llenaba de médicos. Cuando salió, las piernas le temblaban.
Pero lo que no sabía era que esa escena sería apenas el primer paso de algo inimaginable. A las 3 de la tarde fue llamada a dirección do hospital. ¿Yo? ¿Por qué?, preguntó, nerviosa. Al llegar, encontró al director médico, la jefa de enfermería y un hombre alto de traje italiano y mirada glacial. Ricardo Herrera, hermano del paciente. «Señorita Duarte», dijo él en un español impecable con acento europeo, «usted estaba presente cuando mi hermano despertó, ¿cierto?» «Sí, yo solo estaba limpiando», Ricardo la interrumpió. «Y cantando». Isabel sintió el rostro quemar. «Es algo que hago a veces. No pensé que fuera inapropiado». La doctora Rousseau intervino. Al contrario, por alguna razón, su voz pareció desencadenar la reacción que los médicos esperaban hacía meses. Desde que despertó, el señor Herrera repite un nombre: la mujer que canta. Y hasta ahora, usted es la única constante reconocible para él. Isabel los miró, atónita. «¿Y qué quieren que haga?» Ricardo la miró fijamente. «Que regrese, que hable con él, que lo tranquilice. Nuestra prioridad es su estabilidad emocional. Y usted, por increíble que parezca, es su ancla». Isabel dudó. «¿Yo? ¿Pero por qué yo?» La doctora la miró con empatía. «Porque desde que despertó no reconoce a nadie, ni a su hermano ni a los médicos. Pero a usted la busca con los ojos. Pregunta si volverá, si cantará». Ricardo completó. «Naturalmente será remunerada. Sus funciones serán ajustadas y su presencia discreta». Isabel tragó saliva. «No sé nada de neurología, ni de recuperación emocional. No le pedimos que lo cure», dijo la doctora. «Solo que esté ahí, que hable, que cante, si así lo desea. A veces, eso es más valioso que cualquier medicación». Finalmente Isabel asintió. «Está bien, haré lo que pueda». Al día siguiente, Isabel volvió al cuarto 407, esta vez con su ropa de calle, no el uniforme de limpieza. Llevaba una blusa celeste y jeans oscuros, su cabello suelto por primera vez en años. Cuando entró, Alejandro ya estaba despierto, recostado, sin tubos, con la mirada fija en la ventana. Pero apenas la vio, su expresión se suavizó. «Sabía que volverías», dijo con voz débil. «La mujer que canta». Isabel sonrió, nerviosa. «Me llamo Isabel Duarte. Trabajo aquí. ¿Cómo se siente hoy?» Él parpadeó pensativo, confundido. «Todos dicen que soy dueño de hoteles, que soy millonario, pero no recuerdo nada. Solo tu voz». Se sentó a su lado y hablaron. Isabel le contó de dónde venía, sobre su infancia entre la colonia Doctores y Tepito, sobre su gato Benito y las vecinas chismosas que hacían tamales los domingos. Alejandro escuchaba como si cada palabra fuera una cuerda que lo sostenía. «¿Cantarás de nuevo?», preguntó al disantosens final. Isabel asintió y entonó la misma canción de cuna rusa que había cantado sin pensar. Mientras lo hacía, él cerró los ojos y respiró profundamente. Al terminar, hubo un silencio cálido en la habitación. «Gracias», dijo. «Creo que nunca nadie me cantó así». Esa tarde, cuando salía del hospital, una mujer la esperaba junto al elevador. Alta, impecable, con un vestido rojo y perfume penetrante. «¿Tú eres Isabel?», preguntó con tono cortante. «Soy Natalia Balmaceda, prometida de Alejandro». Isabel se quedó sin habla. «¿Prometida?». Natalia sonrió con frialdad. «Curioso que no lo recuerde, ¿verdad? Pero ya está mejorando. Gracias por tus servicios. Ahora me haré cargo». Isabel no respondió. Solo asintió, apretando su bolso contra el pecho. Esa noche, en su cuarto modesto, no logró dormir. La palabra prometida martillaba su mente como una acusación. Al día siguiente, Isabel llegó con la firme intención de tomar distancia, pero al entrar en el cuarto, Alejandro la miró como si fuera aire después de estar bajo el agua. «¿Estás bien?», preguntó él. «Pareces distante». «Conocí a Natalia», respondió ella sin rodeos. «Dice ser tu prometida». Él frunció el ceño. «No la recuerdo. Dice que sí, que hay fotos, historias, pero no siento nada al verla. Con ella es como mirar una revista ajena. Contigo, en cambio, todo parece real». Isabel no supo qué decir. Solo bajó la mirada y cambió de tema. «Hoy te traje un libro. ¿Te leo?». La rutina continuó. Cada día Isabel pasaba 1 o 2 horas con él.
Leía, cantaba, conversaba. Alejandro se volvía más fuerte, más lúcido, pero también más cauteloso. Empezó a cuestionar las intenciones de su hermano y de Natalia. «Todos esperan que sea el hombre que fui», le dijo un día. «Pero, ¿y si ya no soy ese? ¿Y si ese hombre estaba vacío por dentro? Tal vez esta es tu oportunidad de empezar de nuevo», sugirió Isabel, «de ser quien realmente eres». Él la miró fijamente. «¿Y si empiezo de nuevo, puedo hacerlo contigo?». Isabel desvió la mirada, nerviosa. «Yo soy solo una asistente temporal, una exlimpiadora. No pertenezco a tu mundo». Alejandro se acercó y le sostuvo la mano. «Mi mundo cambió desde el momento en que escuché tu voz. No me importa si eras la encargada de barrer el piso. Eres la única que me trata como persona, no como producto». Ella quiso resistirse, pero dentro de sí ya sabía que estaba perdida. Cada día lo esperaba más. Cada mirada de él le deshacía un poco más las defensas. Una tarde, mientras hablaban de trivialidades, Alejandro preguntó: «¿Te quedarías conmigo cuando me den de alta? Como mi asistente personal». Isabel rió. «¿Yo? No tengo estudios, no sé de finanzas. Sabes de humanidad, sabes ver, sabes decir lo que necesito oír. ¿Qué más se necesita?». Isabel lo miró conmovida. «Lo pensaré», dijo finalmente. Esa noche su amiga Lourdes, otra trabajadora del hospital, la sacudió. «¿Estás loca? Acepta. Es tu momento. Vas a negarte porque tienes miedo de salir de la escoba». Pero el miedo era real. Isabel temía no estar a la altura, temía encariñarse aún más, temía enamorarse, porque, aunque no lo había dicho en voz alta, eso era lo que pasaba, y lo sabía, y eso dolía, porque Alejandro pertenecía a otro mundo, uno que seguramente volvería a reclamarlo una vez que su memoria regresara por completo. ¿Y ella? Ella sería solo una nota a pie de página en su historia, un susurro que lo despertó una vez, y luego se desvaneció. A pesar de sus dudas, Isabel aceptó el personal de asistente. Lo hizo en parte porque no podía soportar la idea de alejarse de él, y en parte porque, en el fondo, quería ver hasta dónde podía llegar esa historia imposible. La mudanza de Alejandro a su lujoso ático en Polanco fue discreta, pero meticulosa. Médicos, fisioterapeutas y seguridad privada fueron coordinados como en una operación de Estado. Isabel, que nunca había puesto un pie en un lugar así, apenas podía creer que ahora trabajaría ahí. O más bien, viviría entre visitas diarias. La primera vez que entró en el ático se sintió fuera de lugar. Los techos altos, el mármol reluciente, la vista panorámica del bosque de Chapultepec, todo parecía sacado de una película. Pero entonces, Alejandro apareció, apoyado en su bastón, con una sonrisa sincera y los ojos puestos solo en ella. «Qué bueno que llegaste. Este lugar no tenía sentido sin ti». Esas palabras la desarmaron. Tal vez, solo tal vez, ella sí tenía un lugar en esa nueva vida que él intentaba construir desde cero. Los días comenzaron a fluir con una cadencia inesperadamente armoniosa. Isabel organizaba su agenda, filtraba llamadas, ayudaba a interpretar informes de los ejecutivos que venían a actualizarlos sobre los negocios. Alejandro la escuchaba, la valoraba, incluso le pedía opinión. «Tienes un don para leer personas», le dijo un día. «Cuando limpias los rastros de alguien, conoces lo que dejas sin querer». Isabel se rió. «Y cuando tienes que ganarte cada peso, también aprendes a no equivocarte. Con quien te da o no te da propina». Él la miró con ternura. «Por eso confío en ti más que en todos ellos». Una noche, mientras revisaban documentos de una expansión hotelera en Guadalajara, Alejandro se quedó en silencio. «Hoy recordé algo, una imagen fugaz. Estaba en una cena con Natalia. Todo era superficial, ropa cara, palabras vacías, y yo sonriendo como un actor. ¿Eso era mi vida?». Isabel no supo qué decir. A veces hace falta perderse para decidir en qué dirección queremos seguir. Fue lo único que pudo responder. Él asintió. «Gracias por no tratarme como si tuviera que ser lo que todos esperan». Pero no todos estaban contentos con la transformación. Natalia reapareció repentinamente, con un vestido de diseñador y un aire de posesión que incomodaba a Isabel. «Alejandro, amor, el consejo quiere saber si retomarás tu lugar como CEO la próxima semana»,
dijo en voz alta, ignorando por completo a Isabel. Alejandro se mantuvo sereno. No he tomado esa decisión todavía. Estoy reevaluando mis prioridades. Natalia le lanzó una mirada afilada. Y supongo que ella forma parte de esas nuevas prioridades, ¿no? Isabel estaba a punto de levantarse e irse, pero Alejandro tomó su mano. Sí, forma parte. La tensión se volvió insoportable. Natalia, furiosa, ofreció entrevistas a revistas de chismes, insinuando que Isabel era una oportunista. Pronto, los titulares aparecieron: el millonario que se enamoró de su limpiadora. ¿Manipulación o milagro? Isabel se encerró en su departamento avergonzada. «Esto es un desastre», le dijo a su amiga Lourdes. «Te están atacando porque les molesta que una mujer como tú se atreva a estar donde solo aceptan a mujeres como Natalia», respondió la amiga. «No es amor lo que les escandaliza, es tu dignidad». Alejandro estaba furioso. Convocó a una rueda de prensa. Allí, delante de cámaras, ejecutivos y curiosos, miró directo a los ojos de todos y dijo: «No es una asistente, no es una exlimpiadora, es la mujer que me salvó, la única, que me mostró quién soy cuando yo no tenía memoria ni rumbo». Luego, la tomó de la mano frente a todos. «Y es con ella con quien quiero construir lo que venga. Lo que decidan pensar me tiene sin cuidado». Isabel apenas podía creerlo. Nunca pensó que alguien la defendería así. Después de eso, la percepción pública cambió. Las entrevistas fueron más respetuosas. Un medio serio publicó un perfil sobre ella: Isabel Duarte, la voz que trajo de vuelta al magnate dormido. Relataron su historia como migrante interna, como cuidadora, como mujer que enfrentou tudo com dignidade. Alejandro, por sua vez, voltou aos negócios, mas com outra postura, menos obcecado, mais humano. Fundou uma iniciativa social para apoiar pacientes em coma e dar visibilidade a trabalhadores invisíveis como Isabel. A fundação se chamava Voz del Despertar. Una tarde, al regresar de una reunión, Alejandro se detuvo frente al ventanal. «Quiero hacerte una pregunta, Isabel», dijo con los ojos clavados en el cielo. «¿Te casarías conmigo?» Ella lo miró en shock. «¿Ahora? ¿Con toda esta locura?» Él sonrió. «Precisamente por eso, porque en medio del caos, tú fuiste mi único refugio. Si esto no es amor, no sé qué lo es». Isabel respiró hondo. Recordó cada piso fregado, cada noche en vela, cada duda, y supo que sí, que este sí no era una fantasía. Era su destino ganando terreno en un mundo que siempre le negaron. La boda no fue un evento fastuoso ni cubierta por la prensa. Fue una ceremonia íntima en el jardín del hospital donde todo había comenzado. Médicos, enfermeras, limpiadoras, pacientes en recuperación, todos estaban invitados. Alejandro vestía un traje gris claro, sin corbata, con una flor silvestre en el bolsillo. Isabel usó un vestido sencillo, blanco crema, feito por su tía costurera. Las 3 enfermeras que habían sido testigos del despertar estaban sentadas en la primera fila, secándose las lágrimas. Cuando él tomó la palabra, dijo: «Desperté con su voz, y cada día desde entonces sigo despertando con su amor». Tras la ceremonia, en lugar de una luna de miel en París, pasaron una semana en Oaxaca, comiendo en mercados, caminando por callejones coloridos y quedándose en hostales pequeños llenos de encanto. Isabel se maravillaba con cada detalle, mientras Alejandro encontraba más felicidad en esos momentos sencillos que en todas las galas pasadas que había vivido. «Nunca pensé que dormir en una cama de madera con vista al monte me haría sentir más rico que un penthouse en 1100. Dubái», le dijo una noche. «Lo que cambia todo es con quién lo compartes». A su regreso, la vida no se volvió un cuento de hadas sin problemas. Las exigencias del mundo empresarial, la presión mediática y los prejuicios sociales seguían ahí. Pero Isabel y Alejandro habían aprendido a sostenerse. Ella se convirtió en la directora ejecutiva de la Fundación Voz del Despertar, capacitando mujeres en situación vulnerable. Él delegó funciones, dedicando más tiempo a causas sociales. No intentaban demostrar nada a nadie, solo construir una vida con propósito, cada día, desde el corazón.
Un año después, Isabel recibió un reconocimiento del gobierno local por su labor humanitaria. En su discurso dijo: "No soy una heroína, solo soy una mujer a la que nunca escucharon, hasta que un día mi voz tocó un corazón dormido. Ese corazón despertó, y con él desperté yo también". La ovación fue larga. Alejandro la miraba desde la primera fila con los ojos llenos de orgullo. Esa noche, de vuelta a casa, él le dijo: "Esa fue la primera vez que entendí lo que significa amar a alguien que camina a tu lado, no detrás". El pasado de Alejandro no desapareció. Algunas memorias volvieron, otras no. Algunas le dolieron, otras le enseñaron, pero eligió no reconstruir la versión antigua de sí mismo. Era un hombre funcional, exitoso, pero frío, le confesó a Isabel una madrugada. "Ahora tengo cicatrices, dudas, pero también alma". Isabel lo abrazó. Las cicatrices no hacen feo a nadie, le dan forma a quien decide sanar. Desde entonces, cada año celebraban no solo su aniversario, sino el día en que abrió los ojos, el día en que todo empezó. Caminaron por muchos eventos juntos. La muerte de un ex socio de Alejandro que quiso chantajearlo, la enfermedad repentina de la madre de Isabel, el embarazo inesperado que llegó cuando menos lo esperaban. En cada situación fueron uno para el otro. Isabel solía decir: "La limpieza más profunda que he hecho en mi vida fue la del alma de este hombre". Y Alejandro respondía: "Y tú fuiste la única capaz de ver belleza donde otros veían polvo". Esa complicidad era su fortaleza. Nadie entendía cómo, pero funcionaba. El nacimiento de su hijo, Benjamín, fue otro despertar. Alejandro lo sostuvo en brazos y lloró como nunca. "Tiene tu boca y tu fuerza", le dijo a Isabel. "Y tu luz", respondió ella. Criar al niño entre conferencias, pañales y libros de cuentos fue un desafío, pero lo hicieron a su manera. Benjamín creció escuchando la historia de cómo su padre despertó gracias a una canción, y cada vez que su madre cantaba, el niño se dormía con una paz heredada. Cuando Benjamín cumplió 5 años, la fundación organizó un evento con familias de pacientes recuperados. Una madre se acercó a Isabel con lágrimas. "Mi hijo despertó al oírme cantar, como usted dijo que podría pasar. Su historia me dio valor para no callarme nunca más". Isabel lloró con ella. La voz de una madre puede más que cualquier ciencia. En ese momento entendió que su camino no había sido en vano, que cada palabra, cada nota cantada había sembrado algo. Isabel nunca dejó de cantar. En casa, en la fundación, incluso en hospitales donde la invitaban a compartir su testimonio. Su voz ya no era un murmullo invisible, era un símbolo, un puente entre mundos. Alejandro la acompañaba siempre que podía, sentado en la última fila, observándola como el primer día. "Tu voz me salvó", le decía aún después de años, "pero lo que hiciste después me enseñó a vivir". Esa era su verdad, un milagro discreto, sin rayos de luz ni coros celestiales, solo una canción en la penumbra de un cuarto de hospital. Y así, mientras muchos olvidaban que alguna vez hubo un magnate que no recordaba su nombre, otros seguían repitiendo la historia de la mujer que no se rindió, que habló cuando todos callaban, que cantó cuando todo parecía perdido. La historia de una limpiadora que no sabía que su voz era medicina. La historia de un hombre que abrió los ojos y encontró su hogar en la mirada de quien menos esperaban. Pasaron los años, y aunque el tiempo dejó marcas en sus rostros, no borró la intensidad de lo que habían vivido. Isabel, ahora con algunas canas en sus trenzas, seguía sonriendo con la misma calidez de siempre. Alejandro, más sereno y reflexivo, había aprendido a amar la vida con sus imperfecciones. "A veces me despierto y temo que todo haya sido un sueño", le confesó una mañana mientras tomaban café en el balcón. "Y luego te escucho tararear en la cocina y sé que es real". Isabel solo sonrió, apoyando su cabeza en su hombro. Benjamín creció con el ejemplo de 2 padres que nunca se rindieron. Aprendió que el valor no está en el apellido ni en la cuenta bancaria, sino en la manera de tratar a los demás. En la universidad, cuando le preguntaron quién era su héroe, respondió: "Mi madre, porque transformó la vida de todos a su alrededor sin pedir nada a cambio. Y mi padre, porque tuvo el valor de volver a empezar desde cero". Su respuesta fue compartida por miles en redes sociales
Y una vez más, la historia de Isabel conmovió al mundo. Un documental sobre la historia de la Fundación Voz del Despertar fue producido por una cadena internacional. Mostraron imágenes reales del hospital, entrevistas con pacientes recuperados y un segmento final donde Isabel, de pie frente a un auditorio lleno, canta la canción que todo lo había iniciado. La misma melodía que un día, en silencio, había desatado un milagro. Las lágrimas en los rostros del público eran el reflejo de algo que ya no podía ser ignorado: el poder de la dignidad, de la voz, del amor sin pretensiones. Isabel no buscó fama, nunca la quiso, pero la encontró en la forma más pura, siendo útil, siendo verdadera. Alejandro, en cada evento, permanecía en segundo plano. Ya no necesitaba liderar imperios ni dar órdenes desde oficinas brillantes. Su lugar era allí, junto a ella, viendo cómo su historia sanaba a otros. Nunca imaginé que perder mi memoria sería lo mejor que me pasó, decía en entrevistas, porque al olvidar lo que no importaba, pude recordar lo esencial. En los últimos años de sus vidas, decidieron volver al barrio donde ella había crecido. Compraron una pequeña casa con jardín, donde Isabel podía plantar flores y Alejandro cuidar de un huerto. Allí, entre vecinos que los saludaban por su nombre, encontraban la paz que tanto buscaron. Volver a las raíces, decía ella, es la única forma de no perder el alma. A veces, sentados bajo la sombra de un árbol, recordaban el cuarto 407. Todo comenzó allí, murmuraba él, con una canción, y ella respondía, y con una elección, la de ver al otro y no mirar hacia otro lado. En una carta que Isabel dejó para Benjamín antes de partir, escribió: «Hijo, no nací con privilegios, nací con silencio, pero aprendí que una voz usada con amor puede cambiar destinos. Nunca olvides que tu historia no se escribe con títulos, sino con actos». Benjamín, con el corazón en la mano, leyó esa carta el día que se convirtió en padre y supo que el legado de su madre no estaba solo en lo que hizo, sino en cómo lo hizo. Alejandro partió poco tiempo después de Isabel. Dicen que murió tranquilo, con una sonrisa, después de escuchar la grabación de su voz, que guardaba siempre en su mesa de noche. El audio decía: «Si algún día te pierdes otra vez, recuerda que ya sabes cómo volver». Fue enterrado junto a ella, en un cementerio modesto, con una lápida compartida que decía: «Aquí descansan dos almas que se despertaron el uno al otro». La historia de Alejandro Herrera e Isabel Duarte siguió viva en cada persona que escuchó esa canción, en cada trabajador invisible que se atrevió a levantar la voz, en cada paciente que encontró esperanza cuando todos lo daban por perdido. Porque hay relatos que no necesitan adornos, solo necesitan verdad. Y esa verdad, simple, humana y profunda, fue la melodía que unió dos vidas destinadas a encontrarse. La convivencia en el ático de Polanco trajo consigo momentos inesperados. Alejandro, todavía en proceso de reconstruir su identidad, tenía días de introspección profunda. Una mañana, al intentar leer un antiguo contrato de su empresa, lo dejó caer al suelo. «No entiendo estas palabras. Eran mías, pero ahora son ajenas», murmuró frustrado. Isabel se acercó, lo ayudó a recoger los papeles y dijo: «Tal vez no necesitas volver a ser quien eras. Tal vez basta con ser quien estás eligiendo ser ahora». Él la miró como si acabara de encontrar oxígeno. «¿Y si esa persona quiere quedarse contigo?» Isabel desvió la mirada, pero no negó nada. Las visitas de Ricardo, el hermano de Alejandro, se volvieron cada vez más escasas. Aunque mantenía un aire cordial, su incomodidad con la influencia de Isabel era evidente. En una ocasión, mientras Alejandro dormía, Ricardo la abordó en la cocina. «No te confundas, esto no es un cuento de hadas. Cuando él recupere todo, también te recuperará a ti como parte de un error temporal». Isabel lo enfrentó sin titubear. «No, soy parte de un error. Soy parte de su presente. Y eso, le guste o no, no lo decide usted». Ricardo se retiró sin decir palabra, pero sus ojos ardían con una promesa de venganza fría. En paralelo, Alejandro comenzó a visitar el hospital donde había estado internado, no como paciente, sino como voluntario silencioso. Se sentaba con personas en coma, hablaba con sus familias, escuchaba sin interrumpir. Isabel lo acompañaba siempre.
No puedo explicar por qué, pero estar aquí me da sentido, decía él. Fue en esos pasillos donde nació la idea de crear la Fundación Voz del Despertar. No sería solo una ONG, sería un refugio para los invisibles, pacientes, enfermeros, limpiadores, cuidadores, todos los que nunca aparecen en los discursos, pero sostienen la vida real. Durante una visita a un hospital público, Isabel vio a una mujer joven limpiando el piso con un rostro apagado. Le recordó a sí misma. Le dejó una tarjeta con el número de la fundación y le dijo: a veces, la voz que necesitamos no es la de afuera, es la propia, pero no estás sola. Esa noche Alejandro la abrazó fuerte. Tienes una capacidad de ver a los demás que yo en mi vida anterior nunca tuve. Ella sonrió. Tú ves ahora, Alejandro, y eso es lo único que importa. En ese momento, entendieron que su misión juntos iba más allá del romance. Isabel fue invitada a dar una charla en una universidad pública. Vestida con sobriedad, habló con sencillez. Despertar no es solo abrir los ojos, es decidir mirar distinto. Yo desperté el día que alguien me miró sin querer cambiarme. Entre los asistentes había jóvenes con lágrimas en los ojos, docentes que se pusieron de pie al aplaudir. El video se viralizó. Gente de todo el país compartía su historia. Pero con la visibilidad también vinieron nuevas amenazas. Comentarios maliciosos, rumores falsos, intentos de deslegitimar su trabajo. Isabel respiraba hondo. Esto también es parte del camino, decía. Una noche, la prensa filtró una carta privada de Alejandro a Isabel donde él confesaba que le temía a perderla. El escándalo fue inmediato. Titulares como «El magnate vulnerable por amor» se mezclaban con análisis mezquinos sobre si Isabel tenía un plan oculto. Alejandro quiso demandar. Isabel lo detuvo. «No pelees en su terreno. Nuestra historia se defiende sola, con hechos». Y así fue. En lugar de hablar, organizaron una jornada de atención gratuita para familiares de pacientes en coma. Mientras todos atacaban, ellos servían. Y el país empezó a entender que lo suyo era real. Durante un desayuno, Alejandro le pidió que lo acompañara a su antigua oficina. «Quiero cerrar un ciclo», dijo. Entraron juntos. Los empleados lo miraban con respeto, pero con distancia. Él se paró frente al equipo directivo y dijo: «No volveré a ocupar mi antiguo cargo. Mi vida ahora está enfocada en otra misión. Agradezco su trabajo y confío en que construirán algo más humano desde aquí». Luego se giró hacia Isabel. «Ella será mi voz en todo lo que... venga». Nadie se atrevió a aplaudir, pero todos lo entendieron. Esa misma semana, Isabel recibió una carta anónima en su buzón. «Nunca serás una de ellos. Recuerda tu lugar». Al leerla, sintió un nudo en la garganta. No por el miedo, sino por la vieja herida del rechazo que cargaba desde niña. Alejandro, al enterarse, no dijo nada. Solo la llevó al barrio donde ella creció. Frente a su antigua casa, le susurró: «Tu lugar está donde tú decidas estar. Y si alguna vez lo olvidas, yo estaré para recordártelo». Fue la primera vez que Isabel lloró sin vergüenza frente a él, porque ya no lloraba desde la herida, lloraba desde la sanación. El día en que firmaron oficialmente la escritura de la fundación, Isabel pidió que no figurara su nombre como presidenta. «No lo hago por reconocimiento», dijo. «Lo hago porque quiero que otras personas como yo se sientan parte». A cambio, Alejandro mandó colocar una placa en la entrada con una frase en letras doradas: «Donde una voz olvidada encendió la vida». Cada vez que alguien la veía se detenía. No hacía falta conocer la historia. La energía estaba ahí, presente, viva, resonando. Con el tiempo, las historias comenzaron a multiplicarse. Pacientes que despertaban después de años, empleados de limpieza que encontraban nuevas oportunidades, familias que volvieron a creer. Todo gracias a un gesto que había nacido en la sombra. Una mujer que decidió cantar mientras trabajaba. Isabel se convirtió en símbolo sin buscarlo. Alejandro, por su parte, se mantenía como el pilar silencioso de esa revolución discreta. A veces siento que lo que hicimos fue encender una mecha que otros siguen alimentando, le decía en las noches. Benjamín creció en medio de ese movimiento. Acompañaba a su madre a hospitales, cargaba folletos, ayudaba a traducir documentos para migrantes.
Pero también tenía una infancia feliz, con amigos, escuela y tardes de helado. En la escuela, cuando le preguntaron qué quería ser, respondió: alguien que despierte cosas dormidas. Su maestra sonrió, sin saber del todo qué quería decir. Pero Isabel, al escuchar esa frase, sintió que todo había valido la pena. Alejandro y ella comenzaron a grabar una serie de videos cortos contando microhistorias reales de pacientes y trabajadores. No tenían producción costosa ni guión elaborado, solo verdad, solo voz. Y esa voz llegó a rincones impensables. En Chiapas, una enfermera dijo haber decidido no renunciar después de ver uno de esos videos. En Sonora, una joven escribió una carta diciendo que dejó de sentirse invisible. La red de historias tejía algo mucho mayor que cualquier empresa, una conciencia viva. En una entrevista para una cadena internacional, el periodista le preguntó a Alejandro: ¿qué fue lo más difícil de perder la memoria? Él respondió: creer que yo era importante por mis logros, y lo mejor que me pasó fue desaprender eso. Luego miró a Isabel. Ella me enseñó que no basta con despertar, hay que elegir en qué dirección caminar. El entrevistador quedó en silencio, y esa frase recorrió el mundo como un susurro necesario. Isabel, por su parte, empezó a escribir, no un libro de autoayuda, sino una recopilación de relatos de otras mujeres que, como ella, habían encontrado su fuerza desde el margen. Se llamó Desde el piso Crónicas Invisibles. Fue un éxito inesperado, pero ella no cambió. Seguía usando su vieja mochila, tomando café en vaso de unicel y riendo con sus viejas amigas del hospital. No me convertí en otra, solo me permití ser yo sin pedir permiso. Una tarde Alejandro organizó un concierto benéfico para la fundación. Isabel fue la encargada de cerrar el evento, cantando. Subió al escenario temblando, no por miedo al público, sino por la emoción de ese círculo que se cerraba. Cantó la misma canción que había susurrado años atrás, la misma que había roto el silencio en el cuarto 407. Al terminar, no hubo aplausos eufóricos, solo silencio, un silencio lleno, vibrante, de esos que no necesitan ruido para significar. Poco a poco la vida los llevó a un ritmo más tranquilo. Dejaron la ciudad y se mudaron a un pequeño pueblo en Veracruz, donde fundaron un centro de recuperación para mujeres víctimas de violencia. Isabel trabajaba con las recién llegadas. Alejandro mantenía la contabilidad. Eran días simples de tierra húmeda, tortillas hechas a mano y abrazos sin prisa. Aquí nadie nos ve, decía ella. Y sin embargo, aquí es donde más vivos nos hemos sentido. Un día, Alejandro enfermó. No fue súbito ni dramático, solo el cuerpo diciendo que era hora de descansar. Isabel lo acompañó en cada consulta, cada análisis, cada noche de fiebre, hasta el último día. Él, en su cama, tomó su mano y susurró: «Gracias por darme una vida que no sabía que necesitaba». Y ella respondió: «Gracias por dejarme cantarla contigo». Alejandro murió en paz, con los ojos cerrados, pero con la misma serenidad con la que los abrió aquella primera vez. Isabel vivió algunos años más, cuidó del centro, de su hijo de los recuerdos. Una noche, al sentir que el corazón le avisaba, escribió una última carta. Si algún día alguien lee esto, solo quiero que recuerden una cosa: la voz más poderosa no es la que grita, es la que permanece. Al día siguiente, se fue como vivió, en silencio, sin estridencias, pero dejando un eco imposible de apagar. Y esa es la historia de cómo una voz apagada por años fue suficiente para despertar no solo a un hombre en coma, sino a una vida entera que estaba esperando comenzar.